Así que con nuevos ánimos, energía para comenzar esta segunda etapa, ¿ya? Vamos a comenzar entonces la clase de hoy día y lo primero, vamos a compartir pantalla. Nosotros en la clase que tuvimos antes de esta semana de vacaciones, vimos las distintas escuelas que fueron la base para los modelos económicos que fueron tomando los distintos países. Vimos dos escuelas económicas, si te recuerdan, del siglo XIX y dos escuelas económicas del siglo XX, ¿ya? Estas escuelas económicas tienen diferentes postulados que los países fueron tomando en consideración para aplicar distintos modelos económicos, ¿ya? Recuerden que en el siglo XIX estaba la escuela liberal, o escuela clásica que se le llamó también, y también estaba la escuela marxista, ¿ya? Y que dieron origen a distintos modelos o formas en que los gobiernos, los estados manejaban su economía, ¿ya? En el siglo XX, producto de las crisis, las distintas situaciones que estaban ocurriendo, sobre todo la crisis del año 29, surgieron escuelas económicas como el keynesianismo, ¿ya? Que dio origen al estado de bienestar, por ejemplo, y también a la escuela económica del neoliberalismo, ¿ya? Y como respuesta a todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, a las crisis que ocurrían, y dieron también origen a la forma, como repito, la forma en que los países, los estados organizan su economía, ¿ya? Eh, y lo que nosotros vamos a ver ahora son dos conceptos, porque dijimos que íbamos a ver algunos conceptos y vamos a recordar algunos. Vamos a trabajar hoy día dos conceptos que tienen que ver con la economía también, ¿ya? De los distintos países. Son dos conceptos que muchas veces se toman como similares, pero no son lo mismo, ¿ya? Entonces, el objetivo dice evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza. Y el tema de hoy son dos conceptos que son el crecimiento económico y el desarrollo humano. Normalmente crecimiento y desarrollo se toman como sinónimos, pero no son lo mismo, ¿ya? Vamos a ver. Aquí yo puse en paralelo, digamos, los dos conceptos, y el crecimiento económico tiene relación con lo que produce un país, con la riqueza que este país posee, ¿ya? Eso es el crecimiento económico. Y se habla de crecimiento cuando este país está, o el país produce cada vez más, ¿ya? Crecimiento económico. Desarrollo no es lo mismo que crecimiento. Muchas veces debiera estar ligado. Si un país tiene un mayor crecimiento, debiera tener un mejor desarrollo humano. Ahora, ¿qué es lo que es el desarrollo humano? Se refiere al nivel de bienestar que alcanza la población de un determinado país, ¿ya? O sea, el crecimiento económico tiene que ver con lo que produce un país, con la riqueza que tiene, y el desarrollo humano se refiere al nivel de bienestar que tiene la población que vive en este país, ¿ya? Entonces, ahí están los dos conceptos. Entonces, tenemos que acordarnos que no significan lo mismo, que no son lo mismo. Crecimiento, entonces, tiene que ver con la riqueza, y desarrollo humano tiene que ver con el nivel de bienestar que tiene la población. Nosotros vamos a partir primero por el crecimiento económico. Vamos a ver los dos conceptos de manera separada. Nosotros vamos a hablar de algunos conceptos cuando hablamos de crecimiento. Por ejemplo, el PIB. Seguramente ustedes han visto o han escuchado hablar del PIB. Significa Producto Interno Bruto. ¿Y qué es lo que es? Dice, valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en un periodo de tiempo determinado. Normalmente se miden en un año, ¿ya? El PIB del 2018 fue tanto, el PIB del 2017 fue tanto, ¿ya? Entonces dice valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en un periodo de tiempo determinado. El
Producto Nacional Bruto, dice valor de todo lo producido dentro y fuera del país, con factores productivos nacionales. ¿Ya? O sea, lo que se produce afuera o dentro del país, pero con elementos o factores productivos nacionales. Por ejemplo, lo producido por una empresa extranjera situada en Chile no clasifica en el Producto Nacional Bruto. El IMASEC. El IMASEC se mide mensualmente, dice índice mensual de actividad económica, eso significa. ¿Ya? Dice, es una estimación que resume la actividad de los distintos sectores de la economía en un determinado mes. ¿Ya? Es decir, se ve lo que producen los distintos sectores de la economía todos los meses. ¿Ya? A precios del año anterior. O sea, siempre se van comparando. Por ejemplo, el IMASEC de septiembre ahora de este año se compara con el de septiembre del año 2019, por ejemplo. Su variación interanual, o sea, lo que varió entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020, dice constituye una aproximación de la evolución del Producto Interno Bruto. O sea, el IMASEC es mensual. ¿Ya? Y estas medidas mensuales nos van a indicar cuánto es el Producto Interno Bruto que se mide de manera anual. ¿Ya? Entonces, estos conceptos más el Producto Interno Bruto per cápita son elementos que nosotros vamos a conocer o vamos a escuchar cuando hablemos de crecimiento económico. ¿Qué es lo que es el PIB per cápita? Dice, es un indicador en que todos los bienes y servicios finales producidos en un año en un país determinado se dividen por el total de su población. O sea, todo lo que se produce se divide por el total de la población. ¿Ya? Por eso se habla de PIB per cápita. Per cápita significa, si uno es más literal, por cabeza. Aquí nosotros diríamos por persona. ¿Ya? Entonces, cuando el PIB per cápita supera los $30.000 en un país, se considera que este alcanzó el desarrollo. ¿Ya? Entonces, acuérdense, ¿por qué se habla de desarrollo? Porque todavía existe el concepto o la noción de países desarrollados y subdesarrollados. ¿Ya? Se hace todavía. Y todavía se habla, a pesar de que es una terminología de tiempos de Guerra Fría, cuando se habla de los países del primer mundo, del tercer mundo. Seguramente ustedes han escuchado alguna vez que alguien habla de países tercermundistas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí cuando este es un dato que se da en los países y cuando un país alcanza un ingreso per cápita o un PIB per cápita de $30.000 o más, se dice que alcanzó o pasó a ser un país desarrollado. ¿Ya? Veamos alguna información. Aquí tenemos, en el caso de Chile, tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto en un periodo determinado de años, desde el año 84 hasta el 2014. ¿Ya? Y esto es, acuérdense que el PIB mide la riqueza que hay en el país, cómo crece la economía. Hubo periodos en que Chile creció bastante, 2 dígitos. Si uno ve el gráfico, uno puede ir mirando ahí y ve, por ejemplo, en el año 92, el país creció, o el PIB creció un 11,2%, lo que es bastante. Nosotros en este momento estamos creciendo con suerte un 1,5%, 2, ya según las proyecciones. Más adelante vamos a ver las proyecciones. Que para la economía, en las condiciones que estamos, no es malo, pero aquí nosotros podemos ver que Chile no siempre ha crecido a un 1,5%, sino que hubo periodos en que sí creció más. Y otros en que también bajó bastante el Producto Interno Bruto. Y aquí aparecen 2 crisis. ¿Por qué? Porque estas crisis que ocurren, en este caso ocurrieron en otros países, o se originaron en otros países, van a afectar a la economía nuestra, a nuestro crecimiento. ¿Ya? Una es, como aparece ahí, la crisis asiática, ¿ya? Que empezó en el año 98 y alcanzó, en el caso de Chile, en el año 99, el PIB no creció. Si ustedes se fijan, dice menos 0,5%. ¿Por qué? Porque Chile tiene como lugares desde donde trae productos y hacia donde exporta
exporta productos países asiáticos. ¿Ya? China, por ejemplo, es un país muy ligado económicamente al nuestro, ¿ya? De donde nosotros traemos la mayor parte de los productos que usamos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, casi prácticamente todo dice Made in China, o hecho en China, o Made in RPC, República Popular China, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí no solamente fue China el afectado, sino que todo lo que fue el sudeste asiático, ¿ya? Los tigres que le hablan en esa época, los de el Asia que estaban, son países que habían crecido bastante. Si nosotros avanzamos, Chile disminuyó, al año siguiente ya hubo una recuperación de esta economía, ¿ya? Y después ya han habido altibajos, ¿ya? Bajó, después subió de nuevo, y viene otra crisis el año 2009, que es la crisis subprime, surgió en los Estados Unidos, y esta crisis tenía que ver con los bienes raíces, con las propiedades, ¿ya? Y ahí nuestro PIB bajó a menos 1%. Ahora, si miramos las últimas cifras que están incluso marcadas, tenemos 1,7, 3 entre 2014 y 2015. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en este gráfico se aprecia el crecimiento de la economía en algunos periodos. Si uno ve el 84 hasta el 89, la economía fue creciendo sostenidamente y después hubo un bajón, pues subió. ¿Por qué el bajón? Porque el 90 acuérdense que hubo elecciones y el 90 había un cambio de gobierno y había mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, sobre todo por los grandes grupos económicos, ¿ya? Por eso hubo ese bajón y después ya empieza a subir bastante en los primeros gobiernos de la concertación, ¿ya? Entonces aquí estos gráficos, esta información nos permite ver el crecimiento económico a través del PIB, ¿ya? Aquí tenemos lo último. Son, digamos, las perspectivas, dice 2020, 2021, 2022. ¿Ya? Y están con distinto, en este caso con distinto color. Son expectativas, por lo tanto, según lo que va sucediendo, ¿qué va a pasar con el Producto Interno Bruto, en este caso el PIB de Chile, en el año 2020, 2021 y 2022? ¿Ya? Ahora, 2020, la proyección es 1,2, 2021 que la economía va a crecer un 2,5 y el 2022, perdón, un 2,1 y el 2022 un 2,5. O sea, en este momento las perspectivas del Banco Central, ¿ya? Eh, las perspectivas irían, digamos, dirían que la economía va a crecer, ¿ya? Ahora, nosotros aquí tenemos 2020, 2021 y 2022. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos, dice, expectativas del PIB en los años anteriores, 2018, 2019 y 2020. ¿Ya? El 2018 un 4%, para el 2019 un 3,7%, ¿ya? Y para el 2020 un 3,5%, a la baja. ¿Sí? Entonces aquí también son expectativas que se hicieron, o sea, siempre aquí eran más altas, estas son de antes, y la esperanza, la expectativa de que el país va a crecer económicamente eran más altas. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Por qué la expectativa era más alta antes? Siempre nosotros estamos afectados por situaciones o hechos que ocurren en el exterior, pero acá va a ocurrir un hecho que va a ser interno, va a estar en Chile y que va a producir una caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Fíjense bien, la línea de color azul es del año 2019 y fíjense que esto va desde diciembre del 2018 hasta diciembre del 2019. Fíjense ahí, la línea azul, a partir de octubre del 2019. Viene, si uno ve el gráfico, la curva del gráfico, hay una caída. ¿Ya? ¿Y por qué? Acuérdense que el crecimiento económico no solamente se ve afectado por lo que sucede afuera, sino que también por hechos internos. ¿Ya? Y en este caso,
los hechos ocurridos en octubre de 2019 van a provocar también, o van a tener efectos también en el crecimiento de la economía del país. Recuerden que el comercio estuvo cerrado por un tiempo también y que no funcionaron, digamos, normalmente varias empresas y esto va a hacer que baje la producción. Además, como les digo, la incertidumbre de no saber qué podría pasar también va a provocar que el crecimiento o haya desconfianza en las personas. ¿Ya? Nadie invierte su dinero en un lugar en donde no sabe qué va a pasar. ¿Te fijan? Entonces también eso es importante. Y si vemos la proyección al 2020, también ahí se supone que iría creciendo como lo vimos anteriormente. Pero lo que yo quiero señalar es eso, que al crecimiento económico no solamente lo afectan los hechos a nivel internacional. Por ejemplo, si hay una crisis ahora en este momento del petróleo, o hay una crisis, una guerra en los países de la zona productora de petróleo, o China entra en crisis, eso nos va a afectar a nosotros también. Pero también hay hechos internos que afectan en este caso, a Chile, como es los movimientos, las protestas sociales, ya todo lo que implica en este caso. Ahora, siempre se hacen proyecciones de cuánto van a crecer los países y en este caso son distintas proyecciones por distintas instituciones, ¿ya? ¿Por qué hacer estas proyecciones? Para saber en qué situación están los países desde el punto de vista del crecimiento económico. ¿Ya? Entonces, aquí hay distintos organismos internacionales que dan algunas proyecciones. En este caso, en la línea de color más rojo, color fucsia, nos indica que, por ejemplo, la CEPAL, que depende de las Naciones Unidas y que es la Comisión Económica para América Latina, dice que Chile en el 2020 va a crecer un 1%. El Fondo Monetario Internacional señala que crecería un 3%, ¿ya? Y el Banco Mundial un 2,9%. Y el grupo de los países de la OCDE, ¿ya? La Organización para el Comercio y el Desarrollo, la cooperación y el desarrollo, plantea que Chile crecería un 2,4%. O sea, las expectativas, las proyecciones de crecimiento van variando según la institución, según los estudios que hacen y también según cómo vaya desarrollándose el país. Todo esto ya se hizo, por ejemplo, antes de esta pandemia. Entonces, también tenemos que considerar que muchas cifras o muchas proyecciones han ido bajando, producto también de la pandemia. Piensen que el COVID-19 hizo que muchos lugares estuvieran cerrados, ¿ya? Muchas empresas, el comercio, o sea, lo que son los distintos sectores de la producción estuvieran cerrados, ¿ya? Ahora, tenemos el PIB per cápita, acuérdense que este es en resumen, toda la riqueza del país se divide por los habitantes, ¿ya? Y se saca en dólares. Entonces, aquí nosotros tenemos el crecimiento desde los 80 hasta el 2018, que alcanzó Chile a 25.958 dólares. Señalando nosotros que se señalaba como límite, ¿ya? Como límite para pasar al desarrollo o ser considerado un país desarrollado, los 30.000 dólares per cápita. Ahora, eso sería que a cada uno de nosotros nos tocarían 25.958 dólares, lo que no es así, porque uno diría, ¿y dónde están mis 25.000 dólares, cierto? Pero no es así, porque en Chile tiene un grave problema que lo vamos a ver más adelante, que es que la riqueza no está distribuida de manera muy desigual, ¿ya? Entonces ahí tenemos la información. Y aquí, este es lo que yo quería decirles, que en este caso el ingreso per cápita va hacia los que tienen más riqueza, ¿ya? Por eso se habla de una gran desigualdad en nuestro país. ¿Se fijan? El ingreso per cápita del 60% más pobre sería 3.500 dólares. Y vamos a ver, miren, del 5% más rico sería de
$40.000. Hay alta diferencia, ¿se fijan? Ahora, si vamos al 0,1 más rico, eso, o sea, los más mínimos de lo mínimo reciben más ingresos. ¿Ya? Y esto tiene que ver con el desarrollo también. ¿Ya? ¿Ya? Y acá viene dice el desplome de la economía y que tiene que ver con el IMASEC. ¿Se acuerdan que dijimos que el IMASEC era el índice mensual de crecimiento de los distintos sectores de la economía? Ya. Aquí tenemos, está medido octubre del 2018, que el IMASEC, este índice creció un 4,40% y un año después, ¿ya? Se mide mensualmente, entonces uno se fija, ahí están los índices mensuales, todos los meses, hasta llegar al año después que tiene una caída, fíjense, menos 3,40% ya en octubre. Y nosotros sabemos lo que pasó en octubre de 2019. Ya la economía cayó. Ahora, hay un sector que ha mantenido su crecimiento, ¿ya? Que es el sector minero. ¿Ya? Este gráfico nos da tres informaciones. Primero nos da el IMASEC general, ¿ya? Que es un 3,7 entre el 2017 y 2019. Y hay un IMASEC minero, es decir, que mide el crecimiento mensual de la minería, del sector minero. Es un 5,3. Y el otro nos da el crecimiento de la economía mensualmente en el sector no minero, o sea, comercio, todo lo que son las industrias que no están ligadas a la minería. ¿Ya? Y siempre, por lo menos en estas situaciones, el sector minero ha mantenido, digamos, un desarrollo. Ha disminuido en cierta forma en algunos sectores, pero se mantiene por lo menos más alto que el no minero. ¿Ya? Lo que para nosotros como país, en este caso, es favorable. ¿Por qué? Porque nuestros recursos, acuérdense que nosotros somos un país que exporta fundamentalmente recursos mineros. El cobre es el elemento, o en este caso, el commodity, la materia prima fundamental para nuestra economía. ¿Por qué? Porque es la que nos da los mayores ingresos, la mayor cantidad de recursos. ¿Fija? Entonces, así que ustedes escuchen IMASEC, significa eso, que se mide la economía mensualmente hasta, por ejemplo, completar un año. Siempre se va haciendo de esa manera. Y se ha separado el IMASEC minero y el no minero. ¿Ya? Ahora, la minería, ¿por qué tiene mayor crecimiento? Se ha visto menos afectada por ejemplo, todo lo que fue el movimiento social, por ejemplo. ¿Ya? Decreció, pero se ha visto menos afectada. Y en el no minero está todo lo que es el retail, que se ha mantenido cuando empezaron digamos, a trabajar. ¿Ya? Ahora pasamos al otro tema, que es el desarrollo humano. ¿Ya? Hay dos conceptos que nosotros vamos a trabajar aquí. El índice de desarrollo humano, o IDH, dice indicador que mide el desarrollo humano por país. Fue elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí está la sigla, la NUC. Se calcula desde 1990 y en la actualidad se aplica en 188 países. Y considera tres dimensiones básicas: esperanza de vida, acceso a la educación y calidad de vida. ¿Ya? Esos tres aspectos entonces se miden en distintos países y se le da un indicador, que lo vamos a ver más adelante. También hay otra forma, que es el índice o coeficiente de Gini. ¿Ya? Dice, este indicador es usado para calcular la distribución de la riqueza en un país, comparando los ingresos de todos sus habitantes, por lo que se utiliza para medir su nivel de desigualdad. ¿Ya? Entonces el coeficiente de Gini nos permite medir la desigualdad. Se emplea una escala de 1 a 100, en la que la puntuación 100 representa la máxima desigualdad. Dice, ¿qué significa la máxima desigualdad estadísticamente? Dice, una sola persona recibiría todos los ingresos y el resto nada. Y una de 0, la igualdad perfecta, en donde todas las personas tendrían un ingreso idéntico. Ahí vamos a ver alguna información. ¿Ya? Aquí tenemos el índice de desarrollo humano. ¿Ya? Tenemos los 10 países que tienen un mayor o un mejor índice de desarrollo humano. ¿Ya? Noruega,
siempre aparecen estos países en primer lugar: Noruega, Australia, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Dinamarca. O son países europeos, América del Norte, Asia aparece también, Oceanía, ¿ya? Y Chile, ¿en qué lugar está? Pasa siempre entre el lugar 41, 42, ¿ya? Es el que en América Latina el que tiene mejor índice de desarrollo humano, ¿ya? Después estarían los otros países, en este caso Cuba, Argentina, Uruguay, Panamá, Venezuela, México, Brasil, ¿ya? Y China, aunque ustedes no lo crean, está en el lugar 91, ¿ya? De índice de desarrollo humano. Ya, aquí en el caso de están los países de América Latina, ¿ya? Chile está considerado uno de los que tiene mejor ranking de país, está, como les digo, pasa entre puesto 41, 42, ¿ya? Y tiene, acuérdense que aquí se mide esto acercándose más en este caso al 1, sería como el país que tiene un mejor índice de desarrollo humano, ¿ya? Aquí tenemos países de desarrollo humano bastante alto y tenemos los de más bajo, porque delante vimos los más altos y aquí aparecen los que tienen más bajo y que nos indica, de esta información nos dice, por ejemplo, está el puesto, o sea, el ranking, el lugar que ocupa, después aparece el nombre del país, en la otra columna aparece el índice de desarrollo humano y después aparece lo que me interesa que viéramos. La esperanza de vida, el promedio de formación, o sea, la educación, ¿ya? En el caso de Noruega, el promedio de esperanza de vida es de 81 años, ¿ya? Y la edad de educación, los años de educación, serían en este caso 12 años, 12,6. Pero si nosotros vemos los países que están en más malas condiciones, imagínense, en Mali, que es un país africano, la esperanza de vida en este caso es de 49,2. Recuerden que es un promedio, pero la esperanza de vida es muy, muy bajita, ¿ya? O sea, la gente en promedio vive eso y chao, pero hay gente obviamente que va a vivir más, otra menos, pero el promedio es 49,2. Y hay otro más bajo todavía, como la República Centroafricana, que tiene 47,7. ¿Ya? Y si hablamos de la educación, estos países tienen 1,4 años de educación. Y todo esto está relacionado, ¿ya? Entonces, desarrollo humano bajísimo, bajísimo, ¿ya? Si la esperanza de vida al nacer que uno tiene no alcanza a ser 50 años de vida, y en otros países supera los 80, algo nos está indicando. Si la gente o los niños no pueden ir al colegio, y si van un promedio de 1,4 años, por ejemplo, es malo, ¿ya? Ahora, aquí tenemos a Chile, ¿ya? Puesto 42, y en el caso de la expectativa de vida al nacer, Chile está 80 años, ¿ya? El promedio. Y la mujer en general supera los 80 y el hombre está un poco más bajo, y por eso el promedio da eso. Los años de escolaridad, 16,5, ¿ya? Y en el caso de la desigualdad, nosotros tenemos problemas más que nada en la desigualdad del ingreso y el índice de desarrollo de género, que también Chile está posicionado más abajo, ¿ya? Nosotros veamos que la igualdad de género en Chile, las mujeres que ocupan puestos importantes son muy, muy poquitas, ¿ya? Entonces, aquí entonces nosotros vemos que la expectativa entonces de año escolar es 16,5 y el Chile son 10,4. Si nosotros pensamos en los países más desarrollados, superan los 12 años. Y si pensamos en los que tienen menos desarrollo, 1,4 años ir al colegio. Entonces, aquí hay índices que en Chile son excelentes, como la esperanza de vida, pero hay otros que hay que mejorar, como la desigualdad en el ingreso, la desigualdad en el caso del desarrollo de género, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí hay el coeficiente de Gini,
que aparece el mapa de la desigualdad, ¿sí? En que aparecen los distintos países y los colores nos indican, fíjense, los colores en este caso más claros son los que tienen, digamos, un coeficiente de Gini, digamos, más, en que dice hay una igualdad económica, más cerca a la igualdad económica, ¿ya? Si los colores más oscuros son los que tienen una mayor desigualdad, ¿ya? Y fíjense ahí en África, en continente africano, donde se presenta esta situación. ¿Ya? Y aquí hay información también del coeficiente de Gini, ¿ya? Con el PIB per cápita, ¿ya? Si nosotros buscamos a Chile, el índice de Gini, Chile está en el puesto, está con 46,6 en el índice y tiene un PIB per cápita de 15.923 para el 2018, ¿ya? Ahí nosotros estamos de los mejores países, Uruguay que tiene más que nosotros. Uh-huh. Así que ahí, para que tengan la información, canto América Latina, ¿ya? Y aquí lo que nosotros hablábamos o decíamos delante yo de la desigualdad. Nosotros somos parte de la OCDE, que es una organización para la cooperación y el desarrollo, ¿ya? Y aparecen ahí los países, algunos de los países que integran la OCDE, y Chile aparece con el índice de mayor desigualdad, ¿ya? Dice, en Chile la redistribución prácticamente no tiene efectos en la desigualdad del país. O sea, siempre, y eso hay que, una tarea que tiene una tarea de país que Chile hay que hacerla, que la distribución de la riqueza no llega a todos, ¿ya? Llega a los que tienen más recursos. Y el resto recibe mucho menos. Y nosotros lo vimos también en nuestro gráfico, que eran datos de las Naciones Unidas, del Banco Central, pero también desarrollados por la Fundación Sol, que se dedica a estudiar todos estos datos, ¿ya? Y aquí hay países de distinto tipo, ¿eh? Y en que, por ejemplo, uno ve que México es uno que se parece mucho a nuestra situación en cuanto a la desigualdad. Ya, resumen entonces. Aquí entonces tenemos que tener clarito que hay dos conceptos que nosotros tenemos que manejar. Uno es crecimiento, que tiene que ver con la riqueza del país, con lo que produce un país, y ahí hay conceptos como el PIB, el PIB per cápita, el Producto Nacional Bruto, el IMASEC, en el caso nuestro de Chile, que se usa acá. Y el otro concepto es el desarrollo, que tiene que ver con el bienestar de la población y cómo se mide el bienestar, porque la economía uno puede medirla viendo cómo produce, qué es lo que sucede, etcétera. Pero cómo se mide este bienestar, y se mide, como veamos, con índices que tienen que ver con la esperanza de vida, con el nivel de educación, eh, y también con la calidad de vida. Y la calidad de vida también se mide con el acceso, por ejemplo, a la atención médica, ¿ya? Atención que tiene que ver con la parte sanitaria, ¿ya? El acceso a la vacuna, el acceso a una atención médica digna, ¿ya? Entonces, la educación, la salud, son dos pilares fundamentales en este caso para mejorar el desarrollo de las personas. Y no nos olvidemos en la parte que tiene que ver con la vivienda. La persona no puede tener un nivel de bienestar, digamos, digno si no tiene un lugar digno donde vivir también. ¿Se fijan? Entonces, el desarrollo tiene que ver con el nivel de bienestar. Y todo esto se va midiendo. Ya todo es cuantificable, y por eso se habla y se establecen estos rankings de países, se establece en el caso del desarrollo humano, del coeficiente de Gini, y también eh,
uno puede ver el crecimiento, por ejemplo, económico de los distintos países. Yo trabajé más con Chile, que me interesaba que vieran cómo Chile ha ido variando su crecimiento económico por PIB, ¿ya? Y influido por hechos externos, como por ejemplo las crisis que han ocurrido en Asia, por ejemplo, la crisis subprime en Estados Unidos, la misma pandemia, ¿ya? Que empezó en otros lugares porque afectó a otros lugares y esas economías fueron cerrando antes que la nuestra y afectó a por ejemplo, China, donde surge todo esto, y una situación bien puntual que son los hechos que ocurren dentro del país, de manera interna, ¿ya? Como la crisis social de octubre, ¿ya? Que también va a influir. Y después de la crisis social, cuando a nosotros nos llega todo lo que es el COVID-19, la pandemia, con todas las medidas que se tomaron para las cuarentenas, toque de queda, todo eso también va a influir en la economía. Entonces, y si la economía está cayendo, acuérdense, cae el empleo, por ejemplo. La gente va perdiendo su trabajo y no puede satisfacer sus necesidades mínimas, y eso va a afectar a la persona no solamente en la parte económica, sino también en lo que es la parte psicológica y todo lo que es una persona, ¿ya? Entonces no es solamente los ingresos que van a caer, sino que no va a tener una fuente laboral, cómo responder en el caso de las responsabilidades que uno tiene económicamente y la mantención de la familia. ¿Ya? Entonces todo eso está vinculado. Así que el objetivo entonces hoy día, tener clarito conceptos de crecimiento y desarrollo. Antes de, si hay alguna duda, la plantean o la escriben. Chiquillos, antes de terminar, nosotros tenemos prueba fijada para el miércoles 7 de octubre, ¿ya? La próxima clase nosotros vamos a hacer una síntesis para esta preparación para esta prueba, ¿ya? Recuerden que yo dije que entraba todo lo que que habíamos visto relacionado con la justicia. ¿Recuerdan? Eso va a entrar y lo vamos a sintetizar para poder, digamos, explicarlo. Yo les voy a pedir que vean esos contenidos y si tienen dudas las pregunten en la misma clase que nosotros vamos a hacer esta preparación de la prueba. Todo lo que vimos nosotros de la justicia, el acceso a la justicia, el sistema procesal penal, la justicia que tiene que ver con los adolescentes, con los jóvenes, ¿ya? Todo lo que nosotros vimos con relación o en relación a la justicia. Ya, chiquillos, estaríamos listos entonces, ¿ya? Así que eso por ahora. Ya, chiquillos, un gusto, espero que estén bien, ¿ya? Y cualquier cosa, entonces ahí ustedes vean las materias de lo que viene en la prueba, ¿ya? Que sería la segunda nota del segundo semestre. Ya, chiquillos, listo. Estaríamos terminando entonces. Que Chao, estén profe. bien. Chao, chao, Que esté bien, gracias. cuídense. Gracias, Chao, chiquillos. chiquillos. Chao, chao.